Buenas noches a todos que nos están acompañando el día de hoy. Agradecerles a cada uno de ustedes por asistir a este primer conversatorio organizado por el Centro de Investigación Multidisciplinaria de Ingeniería y Construcción, CIMI, que lleva como título Brechas Digitales, Necesidades Claves para la Educación. Quiero dar la bienvenida a los panelistas que el día de hoy nos acompañan, al ingeniero Rubén Gómez Sánchez Soto, docente principal de la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima, y al doctor Jorge Humberto Chávez Gómez, jefe de Departamento de Ingeniería Estructural y Peritaje de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en Monterrey, México. Pedirles a cada uno de ustedes, los asistentes que están, que puedan compartir el video para así poder llegar a más personas que le puedan interesar el evento. Daremos inicio a este pequeño conversatorio, este primer conversatorio, presentando al ingeniero Rubén Gómez Sánchez Soto. Él es ingeniero mecánico en la UNI, con 46 años de experiencia profesional en el Perú, Venezuela, México, conferencista nacional e internacional, profesor principal de la UNI, profesor de posgrado en la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, en la Universidad Nacional del Callao, investigador de las áreas de construcción, gestión de proyectos, gestión de riesgos y políticas públicas, profesor de la Universidad de Lima, tiene una maestría de administración de proyectos bajo el enfoque de PMBOK en la Universidad para la Cooperación Nacional de Costa Rica. Tiene estudios y maestría en administración con mención en informática y gestión en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y estudios de doctorado en ingeniería de construcción en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Viene cursando además el doctorado en Políticas Públicas y Gestión del Estado en el Centro de Altos Estudios Nacionales. Tuvo la participación directa en importantes proyectos nacionales e internacionales como jefe de proyecto, gerente de proyecto, gerente de calidad. Además fue jefe de proyectos en los Juegos Panamericanos 2019. En el 2017, Certified in Risk Management. Sin más que decir, damos la bienvenida al ingeniero Rubén Gómez Sánchez Soto para que pueda dar inicio a su presentación. Bueno, muchísimas gracias, muy buenas noches a todos. Tengo el gusto y agradezco por la invitación que nos has hecho, Diego. Entonces, el tema que nos lleva es la brecha digital, necesidad clave para la educación en el Perú. Entonces, esta presentación tiene estas partes. Vamos a ver unas premisas pequeñas, luego una visión del Perú al 2050, que en este caso está en función a lo que dice ese plan, el Centro de Planeamiento Estratégico Nacional, y luego vamos a ver un caso exitoso que es Estonia, que es el país más avanzado en todo lo que es el uso digital. Y después vamos a analizar algunos artículos importantes sobre la brecha digital en el Perú, algunos impactos. Vamos a ver la red dorsal en el Perú que se ha instalado, y acá se hace una pregunta, un fracaso, y después vamos a ver, casi para finalizar, el concepto de la aplicación de la prospectiva y las políticas públicas y algunas conclusiones correspondientes. Bien, la visión del Perú al 2050. Esta visión ha sido trabajada por el Centro de Planeamiento Estratégico Nacional, que responde a la presidencia del Consejo de Ministros en el Perú. Esta visión es el producto de una entidad que se llama el Acuerdo Nacional. El Acuerdo Nacional están representados los partidos políticos, las organizaciones sociales en el Perú. Entonces, es importante tomar en cuenta esta visión. Es interesante también verla y leerla, quizás también. Al 2050 somos un país democrático, respetuoso del Estado de Derecho y de la institucionalidad, integrado al mundo y proyectado hacia un futuro que garantiza la defensa de la persona humana y de su dignidad en todo el territorio nacional. Estamos orgullosos de nuestra identidad propia de la diversidad étnica, cultural y lingüística del país. Respetamos nuestra historia y patrimonio milenario y protegemos nuestra biodiversidad. El Estado constitucional es unitario y descentralizado. Su accionar es ético, transparente, eficaz, eficiente, moderno y con enfoque intercultural. Juntos hemos logrado un desarrollo inclusivo en igualdad de oportunidades, competitivo y sostenible en todo el territorio nacional, que ha permitido erradicar la pobreza extrema y asegurar el fortalecimiento de la familia. Entonces, estimados amigos que nos están viendo por los diversos medios,
esta visión del Perú al 2050, si ustedes lo analizan con detenimiento, no se habla de la educación. Y la pregunta sería, ¿y por qué no se habla de la educación? Porque la educación es el elemento transversal que se debe emplear y trabajar en el Perú y en todos los países, evidentemente, porque es un vector para salir de la pobreza. Entonces, la educación, aunque no esté explícita acá, evidentemente es el secreto del éxito para cualquier visión, y en este caso de nuestro país. Muy bien, entonces acá también se ha visto un artículo que está publicado sobre la brecha ecológica, la brecha social, la brecha espiritual y cultural, y hay una serie de elementos que estos lo generan, estas brechas, por ejemplo, en la burbuja de crecimiento infinito, los recursos finitos, los derechos humanos, la economía real, etcétera. Pero de acá, la pregunta otra vez que yo planteo es la educación y desarrollo. Entonces acá tampoco se señala en un artículo que se ha presentado y que justamente he estado buscando información para este trabajo en la parte de Barcelona de España, es importante. Y finalmente, un tema que ya es propiamente del interés de este trabajo que estamos exponiendo conjuntamente con el doctor acá de México. Entonces dice, los factores que influyen en la brecha digital. Ahora, evidentemente que la brecha digital en este momento, donde estamos en el coronavirus 19, la pandemia que nos está generando, y que en el caso del Perú estamos en un momento complicado, que dentro de los países en el mundo estamos en una posición, lamentablemente, de los primeros en el sentido del número de contagiados, ha generado que en el Perú se sienta una serie de brechas, y una de las brechas fundamentales es la brecha digital. ¿Por qué razón? Porque en este caso todas las universidades, centros de estudios, todo en general, se está trabajando vía los cursos sincrónicos, vía online. Entonces, evidentemente que ahora, se está mostrando esa brecha digital. Entonces, este artículo señala cuáles son los factores que influyen en la brecha digital. Primero, los recursos económicos, y dentro de esto, el factor de la desigualdad, que en este caso se mide por el índice Gini. En el caso de la geografía, que en nuestro caso evidentemente que es complicada la geografía del Perú, la edad para utilizar las diversas innovaciones tecnológicas, que como lo veremos más adelante, el SUTEC, que es el Sindicato Único de Trabajadores de Educación del Perú, señala claramente que hay muchísimos profesores que tienen problemas con la parte de innovación. El sexo, en cuanto se refiere a la desigualdad, la lengua, la educación y procedencia sociocultural de las personas que somos en el Perú. Por ejemplo, yo soy cusqueño, vivo acá en Lima, pero soy cusqueño, y así como, digamos, en el Lima existe un distrito que se llama San Juan de Lurigancho, para todos aquellos que nos están viendo dentro del Perú y fuera del Perú. Ese distrito es uno de los distritos por población, el más importante quizás en el continente, porque ese distrito, San Juan de Lurigancho, tiene una población de 1.200.000 habitantes. El empleo, en cuanto se refiere al acceso al Internet y la integridad física. Entonces, todos estos factores influyen en la brecha digital. Muy bien, entonces ahora que hemos visto este asunto de Perú, en cuanto se refiere a la visión 2050, en cuanto hemos visto los factores que generan la brecha digital, veremos el caso exitoso, el mejor en el mundo, que es el caso de Estonia. La pregunta, ¿qué ha hecho Estonia? Lo vamos a ver. Dice, Estonia, por ejemplo, hemos construido una sociedad digital, y tú también puedes. ¿Cuáles son los resultados? Por ejemplo, en Estonia, el 46.7% usan la votación por Internet. Estimados amigos, en el Perú, el próximo mes de abril del próximo año van a haber las elecciones generales para elegir el nuevo presidente de la República. Visto cómo estamos en la pandemia del coronavirus, la pregunta, ¿cómo va a ser esa votación? Es una pregunta importante. Estonia tiene el 98% la tarjeta de identificación digital. El 99% de todos los servicios públicos están en línea. ¿Eso qué significa, estimados amigos? Lo que acabo de mostrar y decirles a ustedes. 99% de los servicios públicos están en línea. Es decir, que trabajan las 24 horas del día, los 365 días del año. Por lo tanto, todo trámite que se tenga que hacer a través de la ciudadanía es mucho más rápido, y además, al no haber contacto entre las personas, entre funcionarios y ciudadanos, entonces evidentemente va a haber menos problemas, incluso en lo que corresponde a corrupción. Después, las calificaciones que ha obtenido Estonia en el mundo, ¿qué cosa es? El número 1 en el índice de salud digital.
estimados amigos, ahora que estamos en la pandemia, no solamente en el Perú, sino en muchos países, la salud digital es fundamental. El número 1 en la actividad emprendedora. El número 1 en la facilidad de iniciar emprendimientos. El número 1 en la libertad en Internet. El número 2 en el índice de economía y sociedad digital de la Unión Europea, servicios públicos. Número 1 en la curvatura de la red móvil. Número 5 en el índice de seguridad cibernética total. El número 15 en el índice de libertad económica. Y así como eso, las calificaciones siguen más altas. Número 1 en el índice de salud digital. Número 1 en la actividad emprendedora, libertad en Internet, índice de libertad económica. Conforme. Por ejemplo, en educación, que es el tema que nos interesa en este momento. Nuestras escuelas producen los niños más inteligentes. Primer lugar en las pruebas PISA de la OCDE en Europa. La educación en TIC para todos los alumnos desde edades tempranas. Destreza digital para todos los estudiantes. Aprendizaje y enseñanza predeterminadamente digitales. Ahora, si nos comenzamos a mirar, y por supuesto más adelante lo voy a explicar, hay unas cosas muy complicadas en nuestro país por la brecha digital. Ok, cronología, ¿cómo logró esto Estonia? Fíjese, acá evidentemente no es un fenómeno de un año, de 2 años. Mire, acá es del año 2004 hasta el 2010 y evidentemente 10 años más. Entonces, ¿cuánto tiempo le ha llevado a Estonia a lograr esto? Por lo que empezamos a ver el año 2000, le ha demorado unos 20 años. Entonces, acá está un poco la secuencia de cómo ha ido avanzando la firma digital en el año 2002, la tarjeta de identidad como billete en el año 2004, las elecciones en el 2005, la digital, la parte de justicia digital, 2006, y seguimos avanzando. En el 2011, la red inteligente, en el 2012, la red de carga rápida, vehículos eléctricos, y al 2020, ¿qué tienen? 7 servicios invisibles, 50 casos de uso de inteligencia artificial, y tienen ustedes, como pueden ver claramente, ya lo dije, el 98% de sus servicios públicos de manera digital. Muy bien, entonces esto vemos por qué hemos visto este caso de Estonia, para ver, como diríamos así, lo mejor. Ahora, con esta parte que vamos a ver no quiere decir que sea lo peor, sino me refiero de que lo estoy haciendo con una mirada de ver si estamos en este momento con una brecha digital en el Perú, ¿hacia dónde deberíamos ir? Evidentemente sería nuestro deseo y expectativa llegar a los niveles de Estonia, pero evidentemente es un país pequeño, a diferencia del Perú que tenemos 31, 32 millones de habitantes. Muy bien. La brecha digital. Este dato es de INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática. ¿Qué nos dice el instituto? Dice, solo el 39.3% de hogares peruanos tiene acceso a Internet. Eso en la media general, pero en las zonas rurales, es decir, toda la parte de la sierra, etcétera, baja a un 5%. Entonces, para empezar, estimados amigos, estos datos, ¿qué nos generan como problemas? Evidentemente, si estamos diciendo que las personas y los niños, los jóvenes, no se están desplazando a los colegios, entonces, evidentemente, claro, quizás el problema en Lima, la capital, y en las capitales principales del país, no se note, pero aún así, si ustedes se dan cuenta, solo el 39.3% tienen Internet. Pero, ¿qué pasa en el campo, en la parte rural? Solo el 4.8%. Entonces, ¿eso qué significa desde el punto de vista de acceso a Internet y, por lo tanto, seguir su educación? Sumamente complicado y que nos va a traer graves problemas en el mediano y largo plazo, porque lo que se refiere al año 2019, evidentemente que va a traer graves problemas de enseñanza y aprendizaje de los niños. Esto ya lo hemos revisado, está en la misma, digamos, la brecha, y digamos acá, evidentemente tenemos acá, se ha señalado hace poco el presidente de la República, en vista de esta brecha digital, se ha dicho que se van a comprar 840.000 tablets para llevar a las zonas más remotas con servicio digital correspondiente. Entonces, evidentemente, pero también ¿qué problema hay? En el Perú hay un déficit de 14.000 estaciones base de antenas que llevan conexión. Ese es otro de los problemas que se tienen para poder avanzar en la digitalización y los accesos a Internet. Entonces, además, la brecha también se mide por la capacidad del conocimiento que tienen las personas para usar estas herramientas tecnológicas, por supuesto. Entonces, en este caso, donde la educación ha sido presencial, evidentemente, como la mayor parte de los países, e incluso en el caso del Perú, aquellas formaciones que han tenido vía digital online no eran reconocidas como maestrías en el Perú, pero ahora se ha tenido que cambiar totalmente, las cosas han cambiado, porque evidentemente
no hay clases de manera presencial. Por lo tanto, las restricciones a la parte de las personas, profesores y los propios alumnos y los padres de familia nos van a generar un grave problema. Entonces, por lo tanto, aparece pues evidentemente la parte de los docentes. Cuando decimos docentes no estamos refiriéndonos, por supuesto, primaria y secundaria, pero incluso en los profesores universitarios, muchos hemos tenido problemas, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, por supuesto que en mi caso, digamos, no tanto porque yo incluso he hecho ya una maestría lo hice online, eso ha sido en el año 2005, y digamos, para mí fue un tremendo problema romper paradigma de pensar que mi computadora iba a ser, entre comillas, para mí el profesor, pero ya rompí el paradigma. Y yo a su vez, para mis clases siempre utilizo plataformas colaborativas totalmente digitalizadas, pero en el caso de los docentes en primaria, secundaria, y muchos docentes en la parte universitaria, estamos teniendo problemas. O sea, por lo tanto, hay que hacer, digamos así, una serie de programas que acompañen a esta brecha digital de acceso a Internet, a la brecha de competencias y capacidades de los profesores, brechas y competencias de los padres de familia y brechas y competencias de los niños. Entonces, este va a ser un problema, pero que evidentemente ya no hay retorno. ¿Qué significa esto, amigos? De que la situación que se ha dado por el coronavirus, en este caso en el Perú, se está dando en muchos países, por lo tanto no va a haber retorno. Entonces, por lo tanto, ¿qué nos queda hacer? Que para el estado de emergencia, sino promover los aprendizajes y fortalecer sus capacidades que son necesarias para el siglo XXI. Entonces, evidentemente que se tienen que hacer cambios sumamente importantes. Este dato, por ejemplo, ¿no? El 79%, esto es una información que acá se dice, no, brecha digital en el Perú impide aprovechar las TICs. ¿Ok? El 79% de los colegios públicos no tiene internet. Otro problema que tenemos como país. Evidentemente, en los aspectos, digamos así, de brecha en colegios, este es evidentemente una brecha digital, pero a su vez tenemos brechas también en lo que es infraestructura. Entonces, vamos a ver, esta es una publicación, como lo ven ustedes en la fuente, SUTEP, el Sindicato Único de Trabajo de la Educación de Perú. Entonces, acá se ven niños en la sierra que tienen que ir a zonas altas para poder tener su acceso a Internet, y eso está generando, pues, evidentemente, por supuesto, el niño lo hace, pero tiene, digamos, problemas, ¿no? Entonces, acá, ¿qué nos dice el Sindicato Único de Trabajadores de Educación de Perú? Dice, el 79% de colegios públicos no cuenta con Internet. Asimismo, el 55% de docentes no posee habilidades para el uso de la tecnología. Entonces, por lo tanto, evidentemente que estamos en un grave problema como país en este aspecto, y por esa razón, cuando me habló Diego de este evento, pues hemos coordinado estos temas para poder generar la preocupación general en estudiantes de universidad, en estudiantes de primaria, secundaria, y poder preparar lo que más adelante serían las políticas públicas al respecto. Ahora, también es alarmante la brecha digital del nivel nacional, ratifica que el estado de abandono. Dice, en el último reporte de competitividad desarrollado en el Foro Económico Mundial, el puesto que tenemos es 127 en la que hay el sistema educativo de 137 países. Pero este puesto 127 del sistema educativo de 137 se refiere no solamente al aspecto digital, sino a los aspectos de propiamente la metodología de enseñanza. ¿Ok? Muy bien. Entonces, acá están los datos que, digamos, se ratifican los datos. Dice que el 79% de los locales educativos no tienen acceso a Internet, el 90% de los centros educativos es de primaria y el 73% de secundaria. El 64% de los niños están expuestos a riesgos cibernéticos. Este es un tema grave, estimados amigos. Si, digamos, hay esos riesgos cibernéticos que pueden conducir inclusive a violaciones, a cuantas cosas que conocemos con las noticias, y dice, en el Perú existen 8 alumnos por computadora en primaria y 6 en secundaria. La brecha tecnológica en el país es muy grande. Yo mismo, fíjense, yo dicto curso, ya lo leyó Diego, y cuando pregunté a mis alumnos en la Universidad Nacional de Ingeniería, que es una universidad nacional exclusiva en la formación de ingeniería, le pregunté a él, al delegado del curso que estoy dictando, que es de gestión de proyectos, le pregunté, le dije, oye, por favor, ¿tú tienes una idea de cuántos alumnos tienen acceso a Internet? Me sorprendió, porque me dijo que ellos habían visto con sus estudiantes, el centro de estudiantes, que más o menos era un 30%. Es decir, que el 30% de los alumnos tiene acceso a Internet. Entonces, ¿qué significa? Que el 70% no tiene acceso a Internet. Pregunta. Entonces, ¿cómo se lleva adelante las clases en ese momento, las clases regulares, si el 70% no tiene Internet? Eso es un grave problema. Entonces, por lo tanto,
digamos, se tiene que trabajar a nivel muy urgente en el Ministerio de Educación, pero con políticas públicas que respondan a la necesidad. ¿Y cuál es la necesidad? Ya lo hemos visto, brecha en los colegios, ¿no es cierto?, de Internet, brecha en los docentes, brecha en los jóvenes, brecha en los padres de familia y la brecha en infraestructura, lo mismo. Entonces, vamos avanzando, amigos. Dice, sin embargo, debido a la falta de capacitación a nivel nacional, el 55% de los docentes no poseen habilidades para usar tecnologías digitales. Esto lo señala el ente que conoce más, en este caso, que es el Sindicato de Trabajadores de Educación del Perú. Entonces, bien, acá es importante, es otro artículo, digamos, que también dice, ¿no? Se había pensado que, digamos, como se recuerda el inicio del presidente, que ahora ya dejó de ser presidente, renunció, el señor Pedro Pablo Kuczynski, se desarrolló una estrategia nacional de tecnologías digitales de 2016 a 2021. Entonces, ¿qué se esperaba tener? En el 2017, el 100% de los maestros estarían familiarizados profesional. Entonces, eso es un punto importante. Entonces, seguimos. En el 2018, todos los colegios contarían con un kit tecnológico, de hardware y software. En el 2019, todos los colegios tendrán una banda ancha, gracias al despliegue de la red dorsal. Eso lo vamos a conversar en unos minutos. Y en el 2020, los docentes están innovando con tecnologías digitales en escuelas adecuadamente equipadas. Eso era el plan, pero lamentablemente ese plan pues ha tenido graves problemas, digamos, en este momento, y lo vamos a revisar. Muy bien, entonces, lo que estamos viendo nosotros está de que, digamos, la brecha digital, dice, incrementan la responsabilidad y la sensación de la autonomía del estudiante. Esta es la ventaja, ¿no? Enrique, el proceso de evaluación. Este es un tema muy importante. Como profesor, yo estoy teniendo contacto con alumnos de la Universidad de Lima, y evidentemente el contacto directo, pero a su vez también haciendo un doctorado. O sea, yo también soy alumno del doctorado y en un programa de la Universidad del Pacífico. Entonces, evidentemente tiene grandes ventajas, digamos así, la parte digital, ¿no? Enriquece el proceso de evaluación en el aula, contribuyen a que la innovación pedagógica sea una exigencia permanente, fomentan la función de guía, docentes y auxiliares. Y una cosa más que no se dice, estimados amigos, en general, que estoy seguro que pasado un año de este proceso, todos vamos a ser más puntuales con el horario. ¿A qué me refiero? Cuando se hace una charla así presencial, muchas veces lo que las personas dicen, oye, ¿a qué hora se empieza? A las 8, llego a las 8:30. Pero en la parte digital, como se tiene que pasar lista siempre, entonces la gente estamos empezando a ver el hecho, digamos, de que la puntualidad. Bien, ahora, ¿qué nos dicen los datos acá, estimados amigos? Miren lo siguiente. En el año de noviembre 2019, ¿cuántas personas tenían computadoras? En Lima Metropolitana, el 48.7%. Servicio de Internet, 59%. En el área rural, 6.7 computadoras y servicio de Internet 5.7. Realmente con esta situación es lamentable, digamos así, ese nivel de brecha y por lo tanto la pregunta, ¿qué va a pasar con los avances educativos en nuestro país en las condiciones actuales? Es un asunto que realmente preocupa sobremanera. Entonces ahora veamos entonces qué pasa con la red dorsal. Acá dice claramente red dorsal, Perú un fracaso. ¿Por qué? Por lo siguiente, amigos. Esta es la red dorsal como proyecto que teníamos, fíjense, la red dorsal, toda esta parte roja, todo lo que se iba a trabajar, 13.000 kilómetros de fibra óptica. Entonces, es el mayor salto tecnológico en la infraestructura de las comunicaciones en el Perú en los 20 años. Los beneficios que se tenían previsto, ¿no? Las compañías de telefonía, móvil e internet tendrán costos menores de transporte. Esos son los beneficios previstos. Entonces, pero la pregunta está, lamentablemente, ¿qué ha pasado? Esto es importante, digamos, que lo revisemos y yo creo que lo discutamos. Dice, a fin de 2013 el gobierno otorgó una concesión a la empresa mexicana Azteca para la construcción y operación de una red troncal de 13.000 kilómetros. Según su concesión, las empresas de telefonía móvil e internet reducían sus costos de transporte de tráfico utilizando la infraestructura, lo que se traduciría en menores tarifas a usuarios finales en servicios desde banda ancha y telefonía hasta televisión de pago. Evidentemente este proyecto es, como ustedes lo pueden imaginarse, son 13.000 kilómetros de red troncal de fibra óptica. La tarifa de transporte inicial que Azteca podía cobrar a las empresas de servicios públicos de telecomunicaciones era de $27 con IVA, el impuesto a valor agregado, o sea, el IVA, el IGB, perdón, por megabyte por segundo.
El regulador Ociptel se encargaría de regular las tarifas y garantizaría que el beneficio llegara a los usuarios finales. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Pero, sin embargo, la tarifa por venta era demasiado elevada y Azteca apenas pudo atraer interesados para usar la infraestructura. Entonces, por lo tanto, se hizo la red dorsal en gran parte, pero sin embargo no tenía clientes. Además, alrededor del 60% de la infraestructura instalada coincidía con el trazado de otras redes construidas por operadores externos. En consecuencia, Azteca decidió retirarse del proyecto. Es lamentable que este proyecto que, digamos, se ha dejado, es decir, se ha dejado en parcial, vamos a decir, un avance parcial, evidentemente que trae graves problemas en este momento al país. Muy bien. Acá tenemos algunos aspectos, digamos así, que los costos de Azteca, Comunicaciones Perú, etcétera. Entonces, ahí las partes que quedan, ¿no es cierto? Bien. Ahora, otra cosa más como información que tenemos. Esta es encuesta del INEI, Informática, Encuesta Nacional de Hogares. Dice, Perú, hogares con acceso a Internet, a computadora e Internet según el tamaño del hogar. Con 4 y más miembros, acá tenemos 2 años, Internet, el más claro, y el otro más oscurito, la computadora. 57%, en computadora, digamos, 58%. Con 3 miembros, en Internet, 21%, y en computadora, 23%. Con 2 miembros, etcétera, ¿no? Eso lo tenemos como datos básicos. El tipo, la población que utiliza Internet según tipo de dispositivo. Computadora es más alto, las laptops, el celular y las tablets. Las tablets es más pequeña, por esa razón, yo ya les dije, digamos que el presidente de la República nuestro, el señor Martín Vizcarra Cornejo, había indicado que se iban a comprar 800.000 tablets con Internet satelital, ¿no? Aún no tenemos esa información concreta. Ahora, ¿qué nos dice la Corporación Andina de Fomento, no solamente en el caso del Perú, sino del continente? Esto es sumamente importante, lo que se llama, dice, ¿no? Para cerrar la brecha digital es imprescindible replantear los fondos de universalización. Fíjense, esto es una cosa sumamente interesante. Dice, una muestra de creciente relevancia del acceso universal y asequible a Internet, los 193 países miembros de Naciones Unidas acordaron trabajar para alcanzar este objetivo al 2030. Como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, todos deberíamos tener el acceso al Internet porque debería ser universalización. Evidentemente, en otros países es al 100% ya. Y claramente lo he comentado en el caso de Estonia. Bien, pero la figura es la siguiente. En el caso de la región, digamos, a la fecha, 244 de millones de latinoamericanos, el 38% de la población no tiene acceso a Internet a nivel de los latinoamericanos. Y según esto, la región debe hacer grandes esfuerzos para cerrar la brecha digital con países de la OCDE al 2025. Se calcula que la inversión debería ascender a 160.000 millones de dólares. Entonces, ¿se imaginan, estimados amigos, ese nivel de inversión para lo que es el acceso digital? Es enorme. Entonces, ahora, evidentemente, esto es importante, ¿no? A lo que señala, ¿cuál es la razón? Dice, Internet para todos. Beneficiaría a 6 millones de peruanos con Internet móvil 4G para cerrar la brecha digital en el 2021. 6 millones de peruanos, pero ya evidentemente hemos visto por los datos anteriores que a nivel rural hay muchísima gente que no tiene Internet, llega solamente al 5%. Ahora, ¿cuál es la ventaja importante del Internet? Habilita un acceso más amplio a las oportunidades sociales derivadas de la conectividad. Bien, entonces, ¿hacia dónde tienen que ir las cosas? Al diseño de las políticas públicas. Por esa razón que he tocado este asunto de CAF, que es una entidad muy seria, la Corporación Andina de Fomento, dice que hay que trabajar en las políticas públicas. Entonces, pasamos, amigos. Bien, acá hay otro punto que habla de la resiliencia del aparato productivo. Este es un artículo también de CAF, pero que hay una parte muy importante que lo voy a revisar, que dice acá, ¿no? Si bien el porcentaje de empresas con acceso a Internet excede en todos los países el 85%, el porcentaje de las mismas que usan banca electrónica varía en un rango entre 34.2% en Perú y 95.39% en Colombia. ¿Esto qué representa? Fíjense, este dato es importante y por eso que lo puse y lo quiero resaltar. Dice, la banca electrónica en el Perú, 34.2%. En cambio, en Colombia, 95.39%. Entonces, ustedes saben que por el asunto del coronavirus se han determinado bonos. Un bono, digamos, primero que se llama Quédate en casa,
que es un bono de 380 soles, que digamos se debe entrar a las familias. ¿Y cuál es el problema? Que las familias, la mayor parte de las familias no utilizan la banca electrónica. Justamente lo que hemos visto por televisión, por todos los medios posibles, que la gente empezó a hacer colas en los bancos. En cambio, si tuviesen en la banca electrónica, es decir, por tarjetas, por todos esos medios, evidentemente que se limitaría el problema. ¿Y cuál ha sido la consecuencia de ese asunto de los bonos? Es que al hacer las colas, los índices de contagio han subido. En cambio, en Colombia, claramente se ve acá que tienen 95.39. Por lo tanto, ¿eso qué significa? Que está, digamos, la gente utiliza la banca electrónica, por lo tanto, se le puede ver por cuenta de banco directa, sin que las personas se desplacen, tener estos medios. Entonces, bien, mientras que el porcentaje de aquellas que adquirieron insumos mediante Internet oscila al 15.2% en Perú y 66% en Brasil. Otra cosa más, compras que se hacen por Internet en el Perú 15.2%, en cambio en Brasil 66%. Entonces, eso nos genera problemas, ¿no? Las falencias en la cadena de aprovisionamiento se agravan cuando se analizan las debilidades de diferentes actores de la cadena logística. Por ejemplo, baja digitalización del transporte terrestre, falta de estándares comunes para la comunicación interorganizacional, y esto resulta en una debilidad importante para afrontar las disrupciones en la cadena de aprovisionamientos ocasionadas por la pandemia. Estimados amigos, esto es bastante grave. Entonces, esto nos genera, repito, las colas, la acumulación de la gente, nos genera índices de contagio. Eso es grave. Bien, entonces, algunos aspectos de resumen de la digitalización, de acuerdo acá. Dice, ¿qué cosa es? Acelerar el despliegue de mayor cantidad de radiobases para banda ancha móvil, eliminando cualquier requerimiento de permisos para el despliegue de antenas, eliminando cualquier tipo de requerimiento de permisos. Fíjense, asignar a operadores móviles espectro adicional de manera temporaria, requerir a los proveedores de servicios de video streaming la reducción en el volumen de tráfico que estos generan a partir de la disminución de estándares en la definición técnica de contenidos, examinar la necesidad de aumentar la porción de espectro no licenciado en las bandas superiores a 5 GHz, 6 GHz para resolver los cuellos de botella en los enrutadores Wi-Fi, promover innovación en el desarrollo de plataformas que permitan superar las falencias de las cadenas de aprovisionamiento. Este es otro tema, ¿no? Si nosotros tuviéramos más utilización de los apps, los aplicativos en celular, evidentemente que las personas saldrían menos. Pero claro, en el Perú es un problema porque muchas familias, y se han sacado estadísticas, que por lo menos la mitad de las familias no tienen refrigerador, entonces por lo tanto se ven obligadas a salir a los mercados. Y se ha comprobado que en los mercados también están los focos de contagio, ¿no? Y finalmente dice acá, por ejemplo, estimular el desarrollo de empresas tecnológicas para que provean una relación más eficiente entre proveedores logísticos y servicios de transporte. Estimular al sector productivo para que innove alrededor de la estructuración de procesos para permitir incrementar el porcentaje de la población que pueda trabajar remotamente. Caso que tenemos en este momento en el Perú, el teletrabajo. Estamos trabajando todos en nuestras casas. Bueno, pues todos. Pero hay muchísima gente, ya se habla de por lo menos 1.200.000 personas que han perdido el empleo y estamos en graves problemas ahí. Enfatizar la capacitación de los sectores sociales más vulnerables para poder enfrentar la desocupación. Entonces, como verán ustedes, amigos, todos estos temas que se han visto están ordenados. Hemos visto la visión del Perú 2050, que por supuesto se ha elaborado en otro momento donde no habían estos problemas. Hemos visto las brechas que existen al momento, brecha digital, solamente el 35% en media tiene acceso a Internet y en los medios rurales solamente llega al 4.5% el tema este. Los problemas están que los profesores, digamos así, del magisterio de primaria y secundaria tienen gran cantidad de profesores que no tienen acceso por su falta de preparación a estos temas. Entonces ahora vamos a ver, casi para terminar, la parte de la prospectiva y las políticas públicas. Entonces, ¿por qué este punto? Porque ante todo este problema que tenemos, que la red dorsal, lamentablemente, se dice que es un elefante blanco, y que se ha hecho una inversión que no está sufriendo ningún efecto de valor público a la solución de la brecha digital, entonces vamos a ver la parte de la prospectiva y políticas públicas, es decir, de aquí para adelante, ¿qué debemos hacer? ¿No? ¿Y qué políticas públicas deberíamos intervenir? Entonces, acá pongo el concepto del señor Bergier, francés, dice prospectiva, que es comprender el futuro para poder influir en él. Fíjese lo que dice, ¿no? Comprender el futuro
para poder influir en él. ¿Qué significa esto, amigos? El Perú tiene una visión al 2050, pero que evidentemente tiene que cambiar por todos los eventos que están pasando, no solo en el Perú, sino en el mundo. Y los países en general tienen que cambiar su visión de futuro. Pero la figura que dice el señor Berger es que hay que entender el futuro para poder influir en él. Entonces, ¿qué significa influir en él? Que tengamos que trabajar la visión prospectiva, que esa es una propuesta hecha por el señor Javier Medina, que es un experto colombiano que, digamos, trabaja en la Universidad de Cali, Universidad del Valle, en Colombia. Entonces, ¿cómo es el aspecto, digamos así, de la prospectiva aplicada y como propuesta a América Latina y el Caribe? Entonces, hay una primera, los cambios. Cambios hay que hacer a lo largo del tiempo. Por ejemplo, primera, predicción y pronóstico, futuros alternativos. Un siguiente escalón, segunda, comprensión del cambio global. Un tercer escalón, tercera, construcción de futuros, a cómo hemos ido avanzando en el tiempo. Ahora estamos por acá, 2020, pues estamos por aquí, entonces tenemos que entrar a la cuarta. Innovación y respuestas aceleradas al cambio global. Evidentemente que el asunto del coronavirus nos está llevando a este escenario, donde tenemos que hacer respuestas aceleradas por la situación propia del país. Porque la pregunta está, no solo en el caso del Perú, México, Colombia, Chile, todos los países, Brasil, si no actuamos rápidamente con respuestas, pero en el pensamiento prospectivo, ¿qué va a pasar? El futuro va a ser cada vez peor nuestro por la incertidumbre y los riesgos, ¿no? Entonces, en este caso, ¿a qué campos? Cambio demográfico, social, ambiental, cambio tecnológico, economía digital, cambio productivo laboral y cambio político y democracia. Evidentemente que el modelo democrático nos está dando muchos, vamos a decir, luces ámbar. Si ustedes ven un semáforo donde tenemos el verde, el rojo y el ámbar, nos dan una serie de ámbar. ¿Por qué? Porque claramente estamos viendo que tenemos problemas con los hospitales, tenemos problemas con el suministro de oxígeno, tenemos problemas con el transporte, tenemos problemas con los colegios, que solamente hay un pequeño porcentaje que tiene acceso a Internet, las comisarías que nos dan seguridad, muy pocas también tienen acceso a Internet y una serie de problemas más. Entonces, fíjense, acá hay un punto importante. Esta es una recta en tiempo y este es acá los cambios. Y como estamos más o menos en 2020, ¿qué nos está indicando? La velocidad de los cambios. Las políticas públicas andan con una velocidad un poco lenta, las empresas tienen mayor velocidad en los cambios, los individuos más y las tecnologías. ¿Qué significa esto, estimados amigos? Que la tecnología tenga cambios, productos nuevos, muy rápidamente. ¿Y qué pasa con las políticas públicas? Tienen que tener un monitoreo para mejorar las políticas públicas para que no estén desfasadas de la tecnología. ¿Y la tecnología hacia dónde va? A la cuarta revolución industrial, donde está la parte digital. Entonces, por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer, estimados amigos? Lo que se dice, el enfoque del doctor Javier Medina, en el sentido de que la cuarta etapa en la prospectiva, innovación y respuestas aceleradas al cambio global, por lo que estamos observando aquí. Si no reaccionamos con esta velocidad en nuestras políticas públicas que buscan el futuro deseado, evidentemente que la parte de la tecnología de los países más avanzados vamos a tener brechas, ya no como país, sino brechas como región. Es decir, ¿dónde están, digamos así, la cuarta revolución más adelantada? Evidentemente en Europa. La cuarta revolución industrial se originó en Alemania y por lo tanto, digamos acá, en el continente latinoamericano, en Colombia y concretamente en Medellín, se está haciendo un centro que va a tener esa parte, pero pues como desarrollo así, en este caso solamente en Colombia. Y la brecha educativa en el Perú, pues acá está, dice, ¿no? 113.000 millones de soles es la brecha de infraestructura en el Perú. Solamente para lo que es en la parte educativa. 113.000 para que se ubiquen ustedes, las personas que están en el extranjero, estamos hablando de ¿cuánto? Entre 3, estamos hablando más o menos del orden, imaginemos así, cifras redondas, 50.000 millones de dólares. Solo 558.657 docentes habían al 2007 en el sistema educativo. O sea, nos faltan. 2 de cada 10 estudiantes comprenden lo que leen. Ojo, escuchen esto, ¿no? 2 de cada 10 estudiantes comprenden lo que leen. Eso se va a las evaluaciones PISA. 2 de 10 escolares se oponen a tener un compañero que hable lengua nativa o con orientación distinta. ¿Eso cómo se llama? Exclusión. Por lo tanto,
acá tiene una serie de temas que en este momento pues tenemos que dar como focos de atención.